ha venido un debate donde la gente empieza a exigir no a la deuda política, es decir, de que no nos parece justo que cada partido político se lleve hasta 30 millones de dólares, que es lo que le tocaría a Nuevas Ideas en este momento, más de 30 millones de dólares debido a la deuda política por la cantidad de votos que sacó. Y así sumamos los que tendría el PDC, los que tendría Arena, los que tendría el FMLN, que aunque no participó en no logró ninguna votación o ningún diputado, mejor dicho, en la Asamblea Legislativa, pero igual sacó más de 200,000 votos el FMLN, entonces sí tiene derecho a la deuda política. Antes de la campaña, habían ciertos personajes operadores políticos del país que estaban a favor de quitar la deuda política. Justamente pasan las elecciones y esos personajes, operadores políticos del país y otros, incluso diputados, se vuelven totalmente en contra del pueblo y empiezan a decir que no quieren renunciar a la deuda política. Por eso han sido cuestionados todos estos meses. Ayer un diputado le preguntaban sobre qué pensaba de la deuda política y él decía que cómo era posible que renunciaran a la deuda política después que no nos quejáramos si el narcotráfico venía a financiar a los partidos políticos. Para empezar, señores, tenemos ya varios añitos, y se los digo a los diputados de la Asamblea Legislativa, por si no la conocen, existe la ley de partidos políticos que da todo lo que tiene que ver con partidos políticos, incluyendo su financiamiento público y privado. Recibir dinero del narcotráfico o dineros ilícitos, señores, es lavado de dinero. Y los partidos políticos en El Salvador se han caracterizado por lavar platita, por lavar pistillo, por obtener dineros que vienen ilícitamente. Precisamente por eso nace la aprobación de la ley de partidos políticos para en alguna manera evitar que los partidos políticos se convirtieran en lavadores de dinero, pese a que la población ha expresado su absoluto repudio en la deuda política. Estos señores han estado defendiéndola, ellos y su gatada han estado defendiendo la deuda política, los muy sinvergüenzas, pero ahora, señores, obtuvimos por fin una buena noticia. Ya necesitábamos una buena noticia, pero aún así yo les digo no a la minería, no a la minería, no a la minería. Con esto tampoco nos van a decir, vaya, estás contenta, Betty, porque te dieron una buena noticia y ya vas a dejar de hablar en contra de la minería. Pues no, señores, pues no. Pero sí es, digamos, cierto de que el presidente Nayib Bukele esta mañana habló, por fin, habló de la deuda política. El presidente Nayib Bukele decía, pues yo sí creo que se debe eliminar la deuda política en El Salvador. Los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en el 2019. Difícil, dice, sí, fue difícil, pero nos fue mejor así. El problema es que cuando se va a constituir un partido político, el financiamiento no lo tiene de la parte en pública, sino que lo obtiene de sus propios recursos, ¿verdad? Entonces se construyó un partido grande de más de 200,000 firmas, fue así que se hizo Nuevas Ideas y no necesitaron de la deuda política para poderse constituir. De ahí dice, además, la recaudación de fondos también puede hacerse con bonitos eventos de campaña. Y ponía sus recuerdos con nostalgia, dice, recuerdo con nostalgia los eventos que hacíamos en Estados Unidos con la diáspora. No eran grandes sumas de dinero, pero sí lo suficiente que nos pidieron cambio salvar a El Salvador. Va. Esto es lo que dice el presidente. El presidente los ha agarrado a nalgadas y les ha dicho, yo sí creo que se debe de eliminar la deuda política. Pero ahí nosotros podemos irnos y ver del nivel de hipocresía que tienen estas personas. O sea, usted puede ir a constatar a sus cuentas de que ayer estaban diciendo una cosa, estaban en contra de la deuda política y ahora, señores, están aplaudiendo al presidente y diciendo que sí, que hay que eliminar la deuda política. Artículo 210 de la Constitución
El Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, es decir, los que están en campaña, encaminado a promover su libertad, independencia. La ley secundaria regulará lo referente a esta materia. ¿Cuál es la ley secundaria, mis amores? Es la ley de partidos políticos, que la vamos a desarrollar más adelantito. Pero hay otro detalle a tomar en cuenta. El artículo 248 de la Constitución, recuerdan que el último día de la gestión pasada fue reformado, pero esa reforma solo está en el nivel de aprobación, lo que significa que tiene que ratificarse. Entonces, ahora tienen una razón más los diputados para ir y reformar y ratificar el artículo 248 de la Constitución, porque si no lo hacen y se ponen a reformar el artículo 210 que habla de la deuda política, entonces va a pasar que en las siguientes elecciones, no sé si me doy a entender, en las siguientes elecciones no se va a poder echar a andar la eliminación de la deuda política. Como quien dice, ¿verdad? El primer paso que deben de hacer los diputados, mis amores lindos, es ratificar la reforma que le hicieron al 248 de la Constitución. Al ratificar esta reforma, entonces una misma legislatura puede hacer las dos cosas. O sea, si nosotros vamos a reformar el artículo 210 en esta gestión, esta misma gestión tendrá que ratificarla. O sea, se aprueba y se ratifica en esta misma gestión. ¿Para qué? Para que en las elecciones del 2027, que son las de diputados y alcaldes, ya los partidos políticos no tengan deuda política, ¿comprende? Porque si ellos se ponen a reformar el artículo 210 que habla de la deuda política y no hacen la ratificación del 248, entonces esta reforma tendría que aprobarse en esta gestión y ratificarse en la siguiente. Entonces, en las siguientes elecciones tendríamos que pagarles la deuda política a los partidos políticos. Entonces, primer paso que debe seguir la Asamblea Legislativa, mis amores, ratificar el 248. Segundo paso que debe hacer la Asamblea Legislativa, reformar el artículo 210. Una vez ya esté ratificado el 248, entonces vamos a poder aprobar y ratificar el 210 para eliminar la deuda política en estos 3 años, ¿verdad? De manera que en el 2027, mis amores, ya no haya deuda política para ningún partido político. Pero también van a tener que reformar o derogar, mejor dicho, varios artículos de la ley de partidos políticos y dejándola solamente con el financiamiento privado. El artículo 50 habla del patrimonio y nos dice, el patrimonio de los partidos políticos están integrados por las aportaciones de sus miembros, o sea, la cuota que da el afiliado todos los meses, las donaciones y legados que reciba, porque hasta puede ser que le dejen herencia al partido político. Alguien que diga, bueno, yo soy Nuevas Ideas, por ejemplo, le quiero dejar mis bienes a Nuevas Ideas, puede recibir legados, puede recibir bienes muebles, bienes inmuebles, e incluso puede adquirir deudas también y las subvenciones del Estado. Esto en cuanto al patrimonio. También parte del patrimonio de un partido político es el financiamiento y está previsto en el artículo 51 de la misma ley y nos dice el régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades. Financiamiento público refiriéndonos de la deuda política. Esta partecita tendría que ser derogada porque ya no estaría. Financiamiento privado. Y nos dice, el financiamiento público es el que recibe del Estado con base al artículo 210 de la Constitución, es decir, la deuda política. Los partidos políticos pueden recibir aportaciones económicas lícitas, en efectivo o en especie, o cualquier título a realizar y actividades colectivas de recolección de fondos, lo que decía el presidente, que cuando iban allá a los Estados Unidos hacían eventos y recolectaban pistitos, pues la misma ley los faculta para poderlo hacer.
Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca estatal. No se les pueden dar créditos de la banca estatal, pero sí la banca privada sí les puede dar para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas. O sea que si yo le doy dinero al partido, yo tengo que decir, ¿verdad?, mi número de DUI, mi edad y mis generales, pero de forma como anonimato no se puede dar porque se presta al lavado de dinero. Antes sí lo hacían, pero desde que esta ley se aprobó ya no se permite. Los fondos relativos, dice, al financiamiento público se canalizarán por medio de transferencias bancarias. O sea, los fondos que mande el Estado a cada partido político que provengan de la deuda política, señores, no se dan en efectivo, se dan a través de cuentas bancarias porque es la mejor manera para seguir el rastro del dinero. La gente que usa efectivo porque no quieren que la rastreen. En estos casos, el gobierno está en la obligación, o Hacienda, mejor dicho, está en la obligación de darles el dinero a través de una cuenta bancaria. No es válido el argumento de que porque va a desaparecer la deuda política, entonces van a venir los narcos a financiar los partidos políticos. No, no, no. Lo que sucede, señores, es que cuando vos sos un político mercenario, siempre vas a buscar la manera de obtener recursos sin ganártelos, sin ganártelos. Toda la vida, quienes se han quedado con los dineros de la deuda política han sido los dueños de los partidos políticos, o sea, las cúpulas. Hay una repartición ahí de recursos. Por eso mismo nosotros, fulanitos, que no tenían en qué caerse muertos, se convierten en los dirigentes de los partidos políticos y después son millonetas. La deuda política promueve la corrupción en el espectro político, indistintamente la ideología, indistintamente el partido político que profesen.